Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a este webinar de presupuesto financiero con inteligencia artificial. Vamos a asignar un espacio de 2 a 5 minutos para que más personas se puedan conectar a esta sesión. Agradecemos su permanencia en línea. Muchas gracias. ERP. Un ERP hace referencia a un sistema donde se integra todo lo necesario para la gestión de una empresa y todo bajo una misma aplicación. Enterprise ERP. Con el software de gestión empresarial de ERP de Novasoft, usted tendrá múltiples beneficios para su compañía. Entre ellos están: área de compras y logística, interpretar fácilmente las operaciones de compras y costos para tomar decisiones rápidas. Área financiera. Examinar rápidamente los estados financieros, el flujo de caja y la ejecución de los presupuestos de ingresos y gastos. Área comercial. Administrar todas las operaciones de venta. Área de producción. Realizar un análisis de costos de producción. Área de contabilidad. Asegurar de forma clara y precisa todas las transacciones contables para analizar los estados financieros con confianza. Los sistemas ERP de Novasoft integran las áreas de la empresa y permiten a todos los usuarios, desde el director ejecutivo hasta el auxiliar contable, crear y almacenar datos derivados a partir de procesos comunes, optimizando tiempo y recursos. Facturación electrónica. El ERP de Novasoft, en alianza con un operador tecnológico, permite agilizar los procesos de emisión, envío, recepción y almacenamiento de facturas, desde la nube y en pleno cumplimiento de las disposiciones de la DIAN y demás autoridades nacionales. Pan American Life es una compañía de seguros, nació en New Orleans hace ya 110 años y en Colombia tenemos una trayectoria de 80 años. Aseguramos a más de 2 millones de colombianos en nuestros seguros de vida, deudores, vida grupo, vida individual, accidentes personales y salud. Pan American Life en Colombia tiene 120 empleados administrativos y contamos con 80 colaboradores en nuestras fuerzas de ventas exclusivas para un total de 200 colaboradores. Antes de Novasoft utilizábamos la anterior versión empresarial de Novasoft, la cual nos trajo unos retos bastante importantes en el momento de salir a pandemia, pues su conexión era a través de VPN y esto pues nos hacía tener unos tiempos exagerados, altos volúmenes y represamiento de operación. Quisimos evaluar la operación en la nube, ya que pues cuenta con un modelo de conexión remoto desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar del mundo, sin ninguna complicación. Eso nos dio mayor velocidad y mayor eficiencia en los procesos. Luego de evaluar diferentes alternativas en el mercado colombiano, decidimos utilizar la herramienta de Novasoft. Primero porque es una solución segura y segundo porque permite a los usuarios mayor accesibilidad por internet en forma remota, desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, en cualquier momento, aumentando por supuesto entonces la productividad en todos nuestros procesos internos. Actualmente los módulos que manejamos con Novasoft son nómina electrónica, contabilidad, cuentas por pagar y tesorería, los cuales crean sinergias de comunicación y hacen que la validación de información y generación de reportes sea transversal a toda la compañía. La migración de Novasoft nos trajo totalmente un cambio revolucionario entre nuestra compañía. Tuvimos procesos mucho más eficientes dadas las interacciones que tienen entre módulos online y también la disponibilidad y la facilidad de hacer una conexión desde cualquier dispositivo, desde cualquier parte del mundo. Tenemos unos procesos mucho más eficientes, más ágiles y reportes mucho más oportunos. Es una herramienta de mejor desempeño y de mayor velocidad. Segundo, es una herramienta que se adapta muy fácilmente a las nuevas condiciones de virtualidad de trabajo remoto, es muy flexible. Y tercero, y muy importante para las áreas de finanzas, y es que nos permite mayor control
y monitoreo de nuestros procesos internos en contabilidad, tesorería y también en la gestión de desarrollo humano. Efectivamente, recomendaría a Novasoft a otras compañías. Encontramos en Novasoft un aliado que nos está acompañando a modernizar nuestros procesos. Estuvimos acompañados durante cada etapa del desarrollo de esta solución. Por supuesto que recomendaría la solución de Novasoft a otras compañías porque permite incrementar su productividad y eficiencia en todos sus procesos internos. Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a este webinar de presupuesto financiero con inteligencia artificial. En esta diapositiva van a visualizar las diferentes funcionalidades de la plataforma. En esta parte inferior encuentran el botón de preguntas y respuestas. Esta es la opción mediante la cual van a poder ingresar todas las diferentes inquietudes que surjan a lo largo de esta conferencia. En esa cajita van a poder diligenciar cada una de esas inquietudes que vayan surgiendo y al final vamos a tener el espacio para resolver todas esas inquietudes. También tenemos la encuesta de satisfacción para que por favor nos ayuden a diligenciarla una vez que finalice este webinar y de esa manera podamos obtener su retroalimentación y tener en cuenta esas oportunidades de mejora para próximos eventos similares. Y para quienes no conocen a Novasoft, Novasoft es una compañía que tiene 36 años de trayectoria en el mercado. Se encarga de diseñar, desarrollar, comercializar e implementar soluciones de software de gestión empresarial ERP, gestión humana, nómina y seguridad y salud en el trabajo, con más de 2.500 clientes, más de 760.000 nóminas procesadas mensualmente y actualmente tenemos alrededor de 500 empresas en el modelo cloud. Contamos además con la certificación ISO 9001-2015 y la certificación en seguridad de la información 27001-2013. Y el día de hoy nos acompaña Gerson Grajales Londoño, es nuestro conferencista invitado. Gerson es contador público de la Universidad del Valle, consultor de empresas estatales y multinacionales. Además, es auditor forense para empresas públicas. Gerson es docente investigador con más de 30 años de experiencia, actualmente catedrático en Unisparta Online, Universidad del Cauca y Universidad Libre, conferencista nacional e internacional. Antes de dar paso a Gerson, voy a traer a este espacio a Daniel Perdomo de Novasoft, que nos va a indicar cómo se aterriza todo este tema de la inteligencia artificial dentro del sistema de Novasoft antes de pasar a la conferencia de qué es materia el webinar a la que los hemos convocado el día de hoy. Muchas gracias, Gerson, por acompañarnos. Adelante, Daniel. Gracias por Hola, acompañarnos. hola, muy buenos días a todos. Bueno, dentro del ecosistema que nosotros tenemos o la arquitectura que tenemos dentro de nuestra aplicación en web, así como lo veíamos ahorita en ese caso de éxito que tenemos en nuestra compañía y pues muchos otros, una de las ventajas es que nuestra aplicación al ser 100% web, pues digamos que da la disponibilidad de que cada una de las empresas pues tengan la posibilidad de acceder a cada una de las aplicaciones que tenemos de acuerdo pues al core de negocio que cada una de ellas tengan, ¿sí? Dentro de nuestra aplicación, cada una de las soluciones que nosotros damos van enfocadas a que la empresa pues tenga una buena planeación de sus recursos y pues así es que tenga una organización. Tenemos claro de que pues cada una de las organizaciones pues requieren primero pues para poder entender su información contable pues debemos tener una planeación o un presupuesto, ¿sí? Entonces dentro de la aplicación nosotros hemos incorporado aplicaciones tales como el presupuesto de gastos dentro del cual nosotros podemos ingresar acá eh, los rubros, ¿sí? Que básicamente son como esos conceptos en los cuales nosotros vamos a definir, bueno, vamos a definir un rubro para lo que tiene que ver con
con los temas de nómina, lo que tiene que ver con los temas de adquisición o lo que tiene que ver con el plan de presupuestos de inversión para la compañía, como por ejemplo es el mejoramiento del software o la adquisición de nuevas estaciones de cómputo y demás. Todo aquello, pues digamos que hay rubros que son de inversión, ¿cierto? Y otro tipo de rubros que o conceptos que nosotros determinamos que son erogaciones de dinero para la compañía, pero que de cierto modo nosotros tenemos que tener un control para poder ver cómo se va yendo de ese dinero. Digamos que anteriormente nosotros concebíamos que el presupuesto solamente estaba adherido solamente a las entidades del sector público, pero con el pasar de los años nos damos cuenta que aún las empresas del sector privado también tienen que empezar a controlar ese presupuesto con respecto a las actividades o con respecto a la adquisición de bienes o servicios que se vayan a manejar. Entonces, aquí, básicamente a través de estos rubros, nosotros podemos hacer un flujo de movimientos mediante el cual el sistema dentro de la aplicación nos permite llevar el control de lo que nosotros podemos ver acá, que ya es como tal un listado de cada uno de los conceptos que nosotros podemos manejar del rubro, ¿sí? Y también, pues a su vez, cada uno de los movimientos que nosotros vamos a manejar desde una apropiación inicial, una desagregación de ese presupuesto que vamos a estimar para esa vigencia, o para ese año, para las actividades que se vayan a desarrollar en la empresa y cuál ha sido su flujo, ¿sí? Cómo se ha ido consumiendo, cuál va a ser el control de ese flujo que nosotros vayamos a tener y pues ya finalmente pues una trazabilidad que pues en este caso pues lo vemos de manera muy plana, ¿sí? Ya más adelante con el ejercicio que veamos con Gerson, nosotros vamos a ver cómo podemos llevar esta información que desde Novasoft pues es muy útil, ¿sí? Pero digamos que para tomar decisiones gerenciales con respecto a un rubro proyectado hacia otros años, pues digamos que en determinado momento nos va a servir una herramienta, digamos, de utilidad para las actividades que se vayan a desarrollar. Esto va muy de la mano pues con la información financiera. Como sabemos pues dentro de nuestra aplicación pues nosotros tenemos todas las aplicaciones que tiene Novasoft, tales como cuentas por cobrar, por pagar, la nómina, gestión humana, ¿sí? Las actividades de lo que tiene que ver con inventarios, propiedad, planta de equipo y demás, todo desencadena un flujo que va hacia la parte financiera, que en sí es la contabilidad local o contabilidad NIF para las empresas que manejan ya las NIF plenas, que en este momento pues es ya la gran mayoría de empresas. Entonces todo se centraliza acá, en donde ya nosotros a través de unos movimientos que van llegando hacia la contabilidad, aquí pues vemos uno de nuestros reportes que nosotros tenemos en el área financiera que es movimientos, son los auxiliares, en donde podemos ver cada uno de los movimientos que tiene la aplicación, ¿sí? Y pues más allá de eso, pues digamos el análisis de unos estados financieros, pero solamente hasta determinado nivel, en donde yo puedo determinar, ah, no, pues estos son los valores, ¿cierto? Pero más allá de pronto de tomar una decisión o de pronto poder aplicar algo más como lo que estamos invitados el día de hoy, que es ver lo de la inteligencia artificial para poder hacer la aplicación. Podemos ver un movimiento de un balance, ¿sí? Un balance que nosotros lo vemos como muy plano y que muchas veces para poderlo enviar hacia la gerencia de pronto no nos dice mucho, ¿cierto? A los contadores, pues de pronto nosotros sí podemos asimilar la información, pero a nivel gerencial dice, bueno, aquí me están mostrando valores, ¿sí? Pero pues muéstrame en estadísticas, muéstrame de pronto con algo más detallado que me pueda decir, ah, bueno, mi balance no solamente está determinado en activos pasivos y patrimonios, sino que podamos nosotros poder visualizar una información más allá y ese es como el objetivo de lo que queremos el día de hoy. Ya para finalizar, pues digamos que aquí tenemos también pues estados de resultados. Cada uno de los reportes los generamos desde aquí, desde la aplicación y pues ya con esta información es el insumo principal que nosotros tenemos para poder llevarlo hacia las herramientas que nosotros tenemos, que en este caso es poderlo llevar hacia la integración
con una herramienta ofimática para poder hacer un análisis a través de una inteligencia artificial tal como lo es ChatGPT y otras herramientas que se encuentran en este momento en el mercado. Entonces, no sé si tengan alguna inquietud hasta ahora o pues podríamos ya pasar al siguiente paso con Jersey. Sí, creería que en este caso entonces podríamos iniciar la conferencia, Gerson, y tener Ok, al final el espacio de las preguntas. listo, perfecto. Gracias, Entonces Daniel. ya, bueno, a ustedes, muchas gracias. Te agradezco mucho, muchas gracias. Entonces, en este momento voy a dar paso a Gerson para iniciar la conferencia que es materia del webinar de hoy. Gracias, Gerson, por acompañarnos. Gracias, Daniel. Gracias por la invitación de Noasoft a este espacio y gracias a las personas que nos han venido acompañando en estos procesos de transferencia de conocimiento, en los cuales han tenido la oportunidad y la posibilidad de conocer de primera mano los acercamientos de la inteligencia artificial al contexto y al mundo de las finanzas y de la parte administrativa de las plataformas tecnológicas como Novasoft. Hoy en día vamos a desarrollar un elemento o un insumo complementario sobre el cual en el mediano plazo las herramientas como NovaSAP tendrán que ir integrando. Ahora veremos cómo se integrarían. Y el tema de hoy específicamente tiene que ver con los insumos que nos presentaba al final Daniel, que nos facilitan el tema del análisis financiero con el uso de este tipo de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial. Bueno, vamos a trabajar tres temas complementarios a lo que se vio en el tema de presupuestos con inteligencia artificial, y es entender un poco ya no tanto la inteligencia como sí, sino la forma como se está usando a través de los emuladores GPT. Vamos a ver qué es eso del GPT. Vamos a ver esa emulación, cómo se hace a través de interfaces de línea de comandos. Entonces vamos a conocer lo que es la estructura de esa interfaz. Luego pasaremos en la práctica a mirar entonces cuál sería ese segundo valor agregado que les entrega Novasoft a las personas que nos acompañan el día de hoy, que van a poder usufructuar esta plataforma tecnológica migrando o importando los archivos que nos mostraba ahora Daniel, y para poder entregarles los insumos necesarios y suficientes a la IA con el ánimo que nos hagan ese análisis de la gestión de tesorería o la gestión financiera que tienen las organizaciones, no solamente en el esquema escueto de la presentación de estructuras de cuentas y las estructuras de saldos, sino en términos de los análisis de las variaciones, las proporciones o las diferencias estadísticas o las tendencias y los comportamientos que se han dado en esas cifras durante la gestión del año, con el ánimo de entender que la entidad sí mejoró o empeoró con relación a como lo venía haciendo en años anteriores, y cuáles son las recomendaciones y las observaciones que hace la IA en términos de cómo mejorar o cómo establecer oportunidades de mejora para una mejor gestión financiera, una mejor gestión de tesorería para la siguiente vigencia. Es decir, es como la fase concluyente de la IA sobre la forma como nos fue el desarrollo de la gestión de tesorería durante la vigencia. Entonces empezamos con el primer elemento, que es la emulación GPT. A veces se habla mucho de muchas herramientas GPT, pero no se entiende en sí qué es lo que se busca y qué es lo que se pretende con esta herramienta. Aquí ponemos en contexto lo que debemos entender como tal. La palabra GPT es un anglicanismo que se habla de Generative Pre-Training Transformed, que significa el transformador generativo preentrenado. Es decir, ya se le incorporó el algoritmo de Watson, que es el algoritmo que se implementó formalmente, perdón, por IBM hace unos 30 años, y sobre el cual todo el mundo empezó a trabajar con el ánimo de crear los insumos que requería un GPT para poder operar como una inteligencia artificial. Entonces también es conocido el GPT como un modelo de lenguaje autorregresivo, el cual emplea una estructura de aprendizaje profundo para producir un texto a partir de un machine learning, que es en donde él saca la información para poder hacer la comunicación o emitir su opinión, su punto de vista o darnos a conocer lo que se le está preguntando. Y el propósito es que lo que hace y cómo lo hace, intenta emular o simular la forma como nosotros como humanos lo haríamos. Entonces, ya hemos visto este modelito de la dinámica de aprendizaje sobre el cual se fundamenta el algoritmo de Watson de IBM, en el cual se fundamenta en la inteligencia artificial.
Y vamos a hacer referencia a algunos elementos nuevamente sobre este modelo porque el éxito del adecuado uso de la inteligencia artificial depende de este modelo. Hay un primer referente de pasar de la teoría a la práctica que se llama la fundamentación. El tema de la fundamentación, a veces en los procesos de formación decimos, no, bueno, vamos a la práctica, porque a veces la fundamentación no es expresada, no es comunicada de la mejor manera posible, no hay la suficiente didáctica, no hay la suficiente comprensión y se busca llegar de una al ejemplo con el ánimo de poder entonces asimilar un uso o una aplicación práctica de ese fundamento. Uno de los referentes importantes de los fundamentos es lo que se llama el marco de referencia. Por eso la GPT en su Machine Learning necesita de un marco de referencia. Ese marco de referencia tiene varios contextos. Entonces pudiera ser un contexto jurídico, un contexto ambiental, un contexto financiero, un contexto histórico. Pero hay un contexto que es esencial y es para poder lograr que el GPT hable nuestro idioma, que es el contexto conceptual. Cuando uno trabaja el tema conceptual, está trabajando en algo que se llama la ontología. La ontología quiere evidencia, como disciplina del conocimiento, como filosofía, el deber ser de las cosas, cómo se deben entender y cómo se deben hacer y cómo se deben interactuar esos seres o ese ser con el ánimo de que se observen unos comportamientos éticos. Es decir, muchas veces se manipulan esos contextos conceptuales, a veces se le pone un componente de ideología a esos aspectos conceptuales, es decir, se analizan y se interpretan con un sesgo ideológico y lo que se quiere es que en la IA se le elimine esos aspectos de uso y abuso del sesgo y la manipulación de la información y que más bien se incorpore en un contexto holístico, en una visión mucho más amplia, donde se le elimine la subjetividad, donde prevalezca ese interés general. Por lo tanto, los fundamentos, por lo menos desde los años 60, ya se había entendido la dinámica y la necesidad de hacerlo, y por lo tanto, Naciones Unidas se dijo, bueno, hay que formar competencias y una de las competencias tiene que ver con el tema de enseñar conceptos. Allí encontramos un número importante de limitaciones, a pesar de que contadores como Richard Matheson salieron corriendo a decirle, bueno, listo, estructuremos unas matrices de análisis para la IA. Esos fundamentos matemáticos después dieron origen a la hoja de cálculo como la conocemos hoy en día, hecha por un contador canadiense de origen italiano, donde Richard Matheson, lo que él planteó y lo que él dijo y lo que él demostró matemáticamente como viable y posible, pues le hacía falta este pedacito de la inteligencia artificial y le hace falta otro pedacito que complementó posteriormente Yuji Ihiri, un japonés, también contador, el cual decía que había que integrar a estas dinámicas en la fundamentación el tema de que se hicieran los intercambios, que hoy es lo que hoy en día se conoce como el blockchain contable. Entonces vamos a ver cómo se está dando esta transición a esta tecnología disruptiva desde las aplicaciones contables en las arquitecturas ERP, como mencionaba Daniel, y vamos a revisar la importancia de que los fundamentos son esenciales, son significativos para poder que la IA pueda lograr finalmente lo que se desea y lo que se espera de ellos. Esos fundamentos, pues de pronto se distorsionaron en los años 70 cuando se empezó a mirar cómo hacer la formación, cómo fundamentar, cosa que se ha corregido en la inteligencia artificial y que de pronto en la formación que tenemos hoy en día, pues es una limitante y una restricción, porque con las escuelas de Paulo Freire, un brasileño, que entendió que los conceptos eran enseñar definiciones de diccionarios. Y la verdad es que la IA no trabaja con definiciones de cuestionarios, la IA trabaja con conceptos. Y para poder fundamentar los conceptos se necesita entender qué es un concepto. Un concepto tiene como referente de que esta expresión necesita saber sus orígenes, es decir, de dónde viene, cuál es el orden superior, cuál es la supraordinada, como se le llama en una estructura conceptual, con el ánimo de saber de dónde viene, pero también el ánimo de saber qué otras formas de ese concepto, cuáles son sus antónimos, sinónimos,
que se le asimilan o que a veces se hacen usos y convenciones inadecuadas al asimilarlo, cuando la verdad es que pudieran ser diferentes o pudieran ser complementarios, que es lo que llaman las expresiones exclusoras del concepto. Pero también viene en la redacción del texto, que forma parte de la fundamentación de un concepto que requiere la IA, viene lo que tiene que ver con la caracterización específica de la expresión que estoy conceptualizando, con el ánimo de que yo pueda entender y diferenciar esa expresión conceptual. ¿Por qué se diferencia de las exclusoras? ¿Por qué se diferencia de otras expresiones? Porque se debe entender que no es lo mismo ni es equivalente, así se le parezca y así tengan los mismos orígenes, porque tiene alcances y dimensiones diferentes. Luego el otro referente de una estructura conceptual para tener una buena fundamentación tiene que ver con los tipos, las clases, la cladística, las taxonomías. Es las diferentes formas sobre las cuales podemos hacer uso de ese concepto dependiendo de los diferentes contextos o subcontextos que se derivan de él. Por lo tanto, vamos a ver en la estructuración de la forma como nos comunicamos con la IA, por qué es esencial esa parte de la fundamentación y las estructuras conceptuales. En otro espacio seguiremos desarrollando los otros elementos de este modelo que en sesiones anteriores ya habíamos trabajado. Entonces, por ahora, esta parte de aquí del ser es esencial. Vamos al siguiente tema. El siguiente tema es que si yo tengo claro entonces que el Machine Learning, que la base de conocimiento o las bases de referenciación o la fundamentación que tiene la inteligencia artificial tiene que ser con base en conceptos, pues vamos a entender por qué la conceptualización es esencial para la inteligencia artificial. Ese proceso se le llama la máquina de aprendizaje o el aprendizaje automático, que hoy en día se entendió el Machine Learning como una disciplina del campo de la inteligencia artificial, es decir, no es una ciencia, es una disciplina, forma parte de la ciencia de la inteligencia artificial como tecnología disruptiva, el cual a través de algoritmos dota a los ordenadores de la capacidad de identificar patrones en datos masivos, elaborando inferencias o predicciones con tareas específicas de forma autónoma, sin necesidad de ser programadas previamente, cuya fuente de información son las bases de conocimiento y las bases de referenciación. Es decir, que unos elementos esenciales para poder comunicarnos asertivamente con la inteligencia artificial, y en este caso particular para hacer un análisis financiero, es poder hablar el lenguaje de la inteligencia. Y una de las formas de hacer la comunicación es a través de los algoritmos. Así como el computador logra comunicarse e interactuar con las personas a través del lenguaje binario, los ceros y los unos, aquí la inteligencia artificial, más que ceros y unos, lo que necesita son algoritmos, necesita son enrutamientos, necesita direccionamientos, necesita pasos claros, pasos en los cuales cada enunciado debe tener claro el concepto que significa y representa cada paso. Entonces, por eso dice que aquí la información no la va a dar la persona, sino que la información se le entrega a la IA y es la IA la que le dice a la máquina qué hacer y cómo visualizar los resultados de lo que él ha hecho. Siguiente elemento, el algoritmo. El algoritmo, en este caso, para hacer el análisis financiero, voy a intentar ponerlo un poquito más grande, listo. El algoritmo tiene este caso, el postulado de revelación plena, que es uno de las premisas o de los principios esenciales que trae el estándar de contabilidad. Como yo necesito que la IA me haga análisis financiero a partir de lo que ya está preestablecido en un estándar internacional, y allí es donde uno logra inferir que el estándar internacional fue estructurado, organizado y adaptado del 2001 hasta la fecha, que le hicieron reingeniería cuando inició su proceso de implementación en la Comunidad Económica Europea, es que el estándar internacional no fue pensado ni para empresas, ni fue pensado para contadores, ni fue pensado para sistemas de información, fue pensado para la inteligencia artificial. Entonces, lo que establece el postulado de revelación plena son dos elementos. Es cómo revelar la rendición de cuentas de las organizaciones con base en estándares internacionales de dos formas. Una a través de informes y otras a través de notas declarativas. Que son las que aparecen aquí y ahora vamos a revisar. Entonces, tanto las notas declarativas como los informes constituyen parte de los reportes de la revelación plena,
los cuales deben incorporar dos aspectos, un aspecto cualitativo y un aspecto cuantitativo. En el aspecto cualitativo es donde la inteligencia artificial nos va a aportar, porque en el análisis cualitativo a veces le metemos un componente subjetivo, le incorporamos aspectos para intentar decir la verdad, pero acomodándolo de tal forma que no sea tan dura, que no sea tan cruel, que no ponga en evidencia a nadie, que no va a generar conflictos, que no lo va a llevar al plano personal. Y es justamente lo que se busca con la inteligencia artificial, es que no se le dé a nadie, si se van a enojar con ella, pues problema de la persona que no con la IA. Entonces lo que busca es darle esa objetividad y hacer ese análisis asertivo a lo que puede haber pasado dentro de la gestión financiera de la organización. Y el aspecto cualitativo es el insumo sobre el cual la IA se pronuncia, es sobre el cual la IA concluye, es sobre el cual la IA finalmente da sus sugerencias y recomendaciones y sus interpretaciones. Entonces veamos el algoritmo que se le ha entregado a la IA, o la forma como se han estructurado las matrices de Excel, para que la IA finalmente pueda llegar a esas conclusiones. Es lo siguiente: el algoritmo se interpreta de la siguiente manera. Entonces, normalmente un algoritmo arranca con un símbolo de inicio y termina con un símbolo similar diciendo que se hace el cierre del análisis de los pasos que se llevan a cabo. Después de que se inicia, entonces lo que dice el estándar es que la IA debe tener en cuenta que hay informes individuales, informes separados, informes consolidados o informes combinados. Para el caso del ejercicio que hemos hecho hoy, estamos hablando de un informe individual, es decir, que no necesita ser parte de unos informes que al final se consolidan, ni parte de unos informes que se están escindiendo, fraccionando, que es lo que aparece en el estándar de informes combinados. Entonces, ahí arranca el algoritmo para la IA. Luego se le pregunta a la IA si eso forma parte del informe de gestión. Si digo que no, entonces es porque se está entrando en el detalle del análisis de esa información, de esos tipos de reportes que se generan aquí, y eso entrará a formar parte de otros algoritmos que se llaman las notas aclaratorias, que sería otro desarrollo donde yo le entrego los estados financieros, el balance de prueba de fin de año y los saldos de inicio de año, para que la IA automáticamente me ayude a construir todos los informes y me haga las notas declarativas sobre esos informes, que eso lo veremos de pronto más adelante en otro espacio como estos. En este estamos trabajando entonces el tema del informe de gestión. Entonces la IA se le va a decir que es importante que nos permita en un momento dado dar a conocer si hay un cambio de la entidad reportante. Entonces en el prompt se le escribe y se le da ese contexto para que se replique en todos los análisis del reporte que se llevan a cabo. Si es el caso, entonces se debe especificar el cambio por la razón social o por las combinaciones de negocios que dieron origen a una nueva entidad. Eso lo debe tener la matriz de análisis que vamos a ver. Bueno, si no es el caso, se adelante, y si es el caso, pues se tiene que modificar. Otra consideración que establece el estándar internacional y que debe observar la IA es si existen políticas críticas. Entonces, si es el caso, entonces se deben describir los impactos de esas políticas críticas. En el caso que en la interpretación que él haga y veamos que algunos elementos de la gestión financiera pudieran ser producto de una política crítica, entonces él en el análisis y las recomendaciones nos va a sugerir que esos impactos pues han sido desasertivos, han sido negativos, esos impactos no han sido convenientes, y por lo tanto pues recomendaría que se revisara y se cambiara la política. Eso lo hace en las interpretaciones que hace la IA. La otra consideración es si hubo errores o cambios de políticas. Entonces, si es el caso, la IA entonces va a identificar la necesidad, o en las matrices de análisis hay que colocar la necesidad de colocar ajustes o colocar reexpresiones que implicarían en un momento dado el aspecto retroactivo en los informes de gestión. ¿Por qué retroactivos? Porque si es un cambio en una estimación, se entiende que se hace en adelante, pero es un cambio porque existió un error, o hay un cambio porque la política se consideró crítica. Entonces él va a recomendar que se tenga que reexpresar, y hay que hacer la matriz de tal manera para que se pueda tener esas nuevas cifras con base en esas reclasificaciones o esas reexpresiones. Luego pregunta si el caso es un cambio de estimación, simplemente que haga los análisis de los cambios en las estimaciones correspondientes. Es decir, no es crítico, simplemente le dice hago un mejor pronóstico, revise más bien los estudios que se han realizado,
con el ánimo de que las próximas proyecciones que se tengan en la gestión financiera pues sean las más adecuadas y las más asertivas, y que normalmente en ese sentido se pronuncia es cuando existen diferencias en los presupuestos iniciales versus los presupuestos que finalmente se ejecutaron. Bueno, luego pasamos a lo que tendría que hacer la IA. ¿La IA qué tiene que hacer? Analizar los riesgos operativos asociados. Cuando hablamos de riesgos operativos asociados, entonces se enuncian de la siguiente manera. Y el reconocimiento, bueno, perdón, pasamos aquí el cambio de estimación, aquí al reconocimiento de medición fiable. Si el reconocimiento de la medición dice, sin medición fiable, te debe describir cuáles son los hechos económicos con restricciones de medición. Es decir, que la IA pudieran decir, venga, este escenario o este resultado que da no me parece, no estoy de acuerdo. Pensaría que hay un error en los datos, pensaría que no es congruente, pensaría que de pronto el modelo matemático no se asimila. Entonces, esa es una de las ventajas cuando uno construye el análisis financiero y se ha equivocado que la IA tiene la posibilidad de identificar de que, por decir algo, debería dar un número de veces, pero me da una cifra, le voy a decir, no, este indicador financiero no trabaja con un número, una expresión de un importe, sino que debería estar expresado en número de veces, un número por lo menos de 1 a 10, o sea, un número pequeñito, no más de 100. Entonces la IA se va a pronunciar en ese sentido. Bueno, si no hay problemas en la medición fiable, entonces ahora sí miraríamos el tema de los riesgos operativos asociados, que hace referencia al tema de los riesgos de inversión de país, riesgos de tasas de cambio o riesgos de financiación en términos de liquidez y solidez, en los cuales la IA se pronuncia. Y si no es un riesgo operativo asociado, sino un riesgo operacional, entonces la IA se pronuncia en cuáles son los riesgos de operación en términos de riesgos de mercado, riesgos de reputación o riesgos laborales dentro de la organización. Sobre eso es que se pronuncia la IA, y muchas veces cuando hacemos las interpretaciones de los indicadores financieros nos limitamos a explicar qué significa una vez o dos veces, o qué significa una proporción de un 20, un 30, un 40%, o qué significa una magnitud en X cantidad de dinero. Y no, no se trata de eso, se trata de mirar si los resultados obtenidos en la gestión financiera, si eso es bueno, si eso es malo, si hay oportunidad de mejora o si se está haciendo de manera adecuada y conveniente y se tiene que mantener y asegurar esos direccionamientos y esas políticas en la organización. Es decir, el enfoque es totalmente diferente. Bueno, para ello entonces ponemos el contexto cuantitativo para la IA, y es sobre la cual él concluye de la siguiente manera. Y es que él va a poder concluir esos riesgos operativos y operacionales, entendiendo el operativo como las decisiones de inversión y financiación, y el tema operacional en los términos de generación de ingresos y egresos, donde incluye gastos y costos, en la cual se presentan formalmente en los estados financieros, los cuales deberían contener las partidas donde se reconocen los hechos económicos, debería tener la referenciación consecutiva de las notas aclaratorias, que eso servirá después para hacer el otro algoritmo de que no hagan las notas a los estados financieros, la IA. El tema de los saldos comparativos para la vigencia actual y anterior, indexada a valores constantes, los análisis verticales y horizontales, los indicadores operativos y operacionales, y al final poder establecer referenciaciones que nos digan de que pueden haber hechos significativos después del cierre, que implicaría describir los impactos sobre los informes de gestión y por eso se deberían incorporar, si no es el caso, y si es el caso, entonces la necesidad y la conveniencia de expresar nuevamente el estado financiero antes de hacer el cierre de los mismos y antes de llevarlo a la toma de decisiones en la instancia de aprobación. Entonces, con este algoritmo, la IA entiende la dinámica, entiende cuál es su rol dentro del proceso, cuál es su perfil dentro de los insumos que se le estarían presentando. En espacios anteriores habíamos mencionado el hecho de que a la IA habría que entregarle 3 insumos. Un insumo es un referente, un marco histórico, un marco coyuntural y un marco predictivo. Es decir, la IA necesita de los 3 contextos, porque si no se le dan los 3 contextos, termina hablando y diciendo cosas que realmente no serían de utilidad para la toma de decisiones, o no serían relevantes para el análisis, las inferencias y las interpretaciones que la IA hace. Entonces, lo que le voy a entregar como parte del Machine Learning histórico a la IA tiene que ver con lo que se establece como principios y postulados de la preparación de los informes, es decir, cuál es la lógica o la filosofía que se tuvo para preparar los informes que se están haciendo análisis.
Entonces uno entender la unidad de medida y el ajuste de la unidad de medida, entender la asociación de ingresos con los ingresos en la asignación de costos, entender que existen temas de medición en términos de evaluación y estimación, entender el tema de la prudencia en la incorporación de partidas con provisiones y contingencias, entender el principio de la revelación plena, en la cual se pueda constatar y verificar las afirmaciones tal cual como lo establece el estándar del IASPE. Otro referente en el Machine Learning de la data histórica tiene que ver con ya no los principios de preparación, sino los principios de presentación que se tuvieron en cuenta para hacer el corte de los informes. Entonces ya mencionamos el hecho de que se referencie una entidad, el hecho de que se pueda referenciar de que en los resultados obtenidos de la gestión financiera deben garantizar la operación continua o el ente en marcha, que en el evento que se puedan evidenciar situaciones de una operación discontinua, entonces que se pueda identificar si es producto de un segmento de operación, si es producto de una unidad generadora efectiva, si es producto de una entidad de cometido específico. Lo otro es el periodo de frecuencia de la información de cierre, entonces se le da un lapso de tiempo de 12 meses con fraccionamientos mensuales de información mes a mes, pudiera ser diferentes rangos de tiempos para efectos del ejercicio de hoy, lo hemos hecho mes a mes también. Y el otro es que se está trabajando con el concepto de ente en marcha, que implica la contabilidad de causación por devengos, porque si fuera un ente en operación discontinua o un ente en liquidación, se haría entonces bajo el principio de contabilidad de causación por realización, donde las métricas y los temas de la presentación deberían ser diferentes. De conformidad a lo que dice el IASB por ahí en las guías del 2011 y en concordancia a lo que dice el estándar del sector público en el IPAC 2010. Bueno, otro insumo del Machine Learning que le entregaríamos son estos elementos. Es la forma como están estructurados los balances de comprobación en la hoja de cálculo que tienen estos referentes. Entonces le estamos diciendo que tienen unas estructuras, es decir, los códigos de las cuentas tienen unas categorías, una subcategoría, lo que antiguamente llamamos la clase de cuenta, el grupo de cuenta, la cuenta mayor, las cuentas de primer orden, segundo orden, hasta llegar a las cuentas auxiliares. Se tenían unos valores de la vigencia, se tenían valores de las vigencias anteriores y el análisis financiero que consiste en hacer ese análisis vertical y ese análisis horizontal, y de pronto si estaríamos haciendo ya el enlace, el puente para que la IA nos ayude a hacer las notas a los estados financieros, pues las referenciaciones de estos rubros, estas partidas en los informes en términos del enlace de la nota aclaratoria. El otro aspecto, perdón, como mencionamos, ya son los aspectos ya no cuantitativos, sino cualitativos, que es el de cambios contables que hubieran ocurrido en un periodo a otro, indicando su naturaleza y justificación, y así como su efecto actual o prospectivo sobre la información contable en consideración a ajustes retrospectivos por una política contable o ajustes retrospectivos por un error contable, ajustes prospectivos por una estimación contable que resulte como consecuencia de una nueva información o experiencia adicional a evaluar eventos futuros que afectan las estimaciones iniciales. ¿Yo por qué le hablo a la IA de estas cosas? Porque la IA, él tiene la estructura de cómo operar, cómo opera el cerebro humano, pero yo tengo que darle elementos, tengo que darle contextos, tengo que ponerlo a tono, tengo que decirle de qué estamos hablando. Entonces, esta es la forma, con una tablita y unos pasos, una forma diferente de presentar el algoritmo, de decirle cuál es la dinámica. Luego le digo, por ejemplo, ajustes por un nombre de entidad reportante causado por cambios en los entes involucrados al preparar estados financieros consolidados o combinados. Segundo, hechos ocurridos después de la fecha de cierre. Tercero, activos y pasivos contingentes y medición fiable. Cuatro, políticas críticas. Cinco, riesgos asociados a la gestión de realizar la gestión. Entonces, aquí le digo específicamente a la IA sobre qué quiero que se pronuncien sus recomendaciones de lo que pasó con la gestión financiera. Entonces, por ejemplo, riesgos asociados a aspectos de financiación, liquidez, reinversión, que puede ser temas de cambios en la tasa de cambio, en la tasa interna de retorno, el costo promedio ponderado de capital, el WAP. En tema de financiación, aspectos de solidez o apalancamiento, costo del crédito, costo del interés remuneratorio, costo de los intereses moratorios. En la inversión, riesgo de inversión país, el tema de impuesto y desarrollo tecnológico, riesgos de inversión sobre tasa de cambio de la moneda por problemas de inflación, diferencia en cambio, deuda externa. O en la parte operativa, entonces el tema de reputación, el tema laboral, que habla sobre la responsabilidad ambiental, la responsabilidad social, la responsabilidad económica. Bueno, elementos para que él sepa de qué vamos a hablar.
Información de coyuntura. Entonces recomiendo estas lecturas, estas publicaciones. Este libro se empezó a editar desde el año 2003. La última revisión se hizo con los estándares internacionales en el año 2015. Y hay una nueva revisión que está en edición una vez se promulguen los nuevos cambios que salgan del estándar PYME y los nuevos cambios que salgan de todas esas IAs o estándares de contabilidad de los 41 que solamente hay ya como 18 que se han sustituido y todavía hay como 20 que faltan que se sustituyan, que en 2028 van a desaparecer esas IAs y van a quedar solamente los IFRS. Entonces, para ese momento histórico tendremos una nueva edición de este libro, donde está toda la estructura conceptual que necesita la IA para entender en qué términos es que habla el estándar internacional. Es una mejor forma de entender y comprender el estándar internacional. Además, esta publicación tiene un número importante de algoritmos que pueden ser usados para la IA con el ánimo de que la IA pueda ayudarnos en la gestión y el análisis financiero en sus diferentes formas. Bueno, luego viene otro libro que habla sobre cómo entonces con las tecnologías disruptivas y esta transición a la cuarta revolución industrial y la transición a la transformación digital de las organizaciones, qué es lo que debería hacerse en contabilidad, porque eso viejo, eso se acabó, eso ya no va más, ya no más teneduría, ya no más libros de contabilidad, no, vamos a pasar a la siguiente fase, y es en la cual siempre se le pidió y se le requirió a los contables que trabajáramos, entonces ahora diga, listo, prepare insumos y estructura insumos teniendo en cuenta la analítica de datos, teniendo en cuenta las big data, haga la depuración de la información con inferencia o incidencia estadística para que se pueda organizar información estratégica, se pueda organizar información de gestión, se puedan establecer indicadores de medición de desempeño, se puedan hacer análisis o mapas estratégicos, se puedan hacer análisis de prospectivas en el cuadro de mando del desarrollo de una organización. Entonces, este libro plantea todos esos elementos de por qué en lo que se le estamos mostrando a la IA que se tiene que hacer, por qué se tiene que estructurar. Este es el fundamento. Entonces, aquí tenemos dos publicaciones de esos fundamentos, en los cuales en este podemos encontrar pues, el archivo de Excel que vamos a ver hoy, de la parte del análisis financiero, y en este libro podemos encontrar lo que se vio en la sesión anterior, que tiene que ver con el análisis en el tema de inversiones y en el tema de presupuestos, que es donde está toda la métrica y toda la matemática y la estadística que está trabajando hoy en día la inteligencia artificial, en las cuales sabemos que si lo llegara a ser un contador sería muy oneroso, sería muy desgastante, pero la inteligencia artificial no tiene ningún problema en que yo le entregue estos fundamentos, estos insumos, y él me ayuda a hacer todo su análisis de matemática, estadística financiera que genera un dolor de cabeza y un nivel de dificultad importante, no porque sea difícil, sino que implica una serie de abstracciones, una serie de precisiones, tiene muchas dinámicas en términos de que si cambian los entornos y los contextos cada vez que se hacen los cortes de cuenta, pues él tendría que reexpresar, tendría que repensar. Porque no es lo mismo la matemática financiera para hacer proyectos de inversión, hacer una matemática financiera donde el proyecto se está ejecutando. Es decir, ya se están haciendo las inversiones y yo ya puedo estar confrontando lo que tenía proyectado versus lo que estoy ejecutando y me doy cuenta que hay diferencia. Entonces, ¿qué debo hacer en las estimaciones, en las mediciones que hago y los reportes y las partidas que tengo que reportar en los informes? Allí tengo que estar haciendo ajustes, allí tengo que estar haciendo reclasificaciones, allí tengo que estar revisando las estimaciones, tengo que estar haciendo las reevaluaciones o las correcciones valorativas. Entonces, esta publicación me permite ese tipo de dinámicas y son tres insumos esenciales para entender por qué se han comportado los flujos que le voy a entregar a la IA para su análisis. Si yo omito este tipo de bases de conocimiento, él me lo va a hacer de manera muy escueta. Existe algo que llama la temperatura. ¿Qué significa la temperatura? Significa que si él no tiene insumos para entender qué hacer, él se vuelve creativo, él se vuelve prospectivo. La temperatura cuando está en 1, él hace cosas donde dice, está como loco, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Eso qué es? Pero si yo le pongo el 50%, entonces él dice parte que puede ser cierto y parte que es imaginación, parte que no lo teníamos previsto, pero él nos está sugiriendo. En algunos escenarios, en las intervenciones de la IA, pues una temperatura de 0.5 pues era buena.
Pero para este tipo de situaciones donde ya hay hechos cumplidos, donde ya hay situaciones establecidas, donde yo necesito saber, dígame qué pasó, si eso fue bueno, fue malo, o qué puedo mejorar, o si lo debo asegurar, sí, porque quedó bueno, pues yo necesito darle una base de conocimiento para que no entre a esa instancia la especulación o la creatividad y para que sepa sobre qué elementos y contextos se debe pronunciar. Entonces, de ahí la importancia de yo entregarle este Machine Learning a la IA para que pueda orientar y direccionar finalmente el resultado esperado y deseado en la organización, con base en la lectura de este análisis financiero. Bueno, información prospectiva. Entonces, elementos. Tengo que darle una Big Data, entonces tengo la información de los 12 meses. Tengo que hacer la Internet de las cosas, entonces lo voy a hacer con la hoja de cálculo de Google, eh, con el insumo que vamos a trabajar de GPT, que ahora lo vamos a referenciar. Todavía, pero podemos hacer transición, es decir, aplicaciones como Novasoft van a ir incorporando esto, es decir, los cortes de información no era como antiguamente que decían, no, ya se llenó la base de datos, entonces vamos a desconectar tantos años hacia atrás y solamente vamos a ver los últimos 3 años. No, se tiene que desarrollar y estructurar los sistemas de tal manera que por lo menos se tenga una data para el modelo económico y político colombiano, por lo menos una data de 5 años. Para que sobre esa data de esos 5 años se puedan tener buenos insumos de tendencias, pronósticos, comportamientos que les sirvan de insumo a la inteligencia artificial para poder hacer asertiva y de mayor aproximación a una realidad, no porque la IA sea bruja o le guste adivinar el futuro, sino porque la IA pueda entender las dinámicas y puede inferir las dinámicas de cómo pensaría que podría llegar a visorarse una situación futura si se mantiene un comportamiento como la data histórica de los últimos 5 años. El Internet de las cosas es porque la base de conocimiento está en la nube. Entonces necesitamos que, como ya las aplicaciones como Novasol pueden trabajarse desde la nube, necesitamos que las aplicaciones se integren a la nube de la siguiente manera. Existe una herramienta web donde aparece un GPT llamado Sisi. ¿Qué hace esa herramienta GPT de Sisi? Ella ahí está presta a que yo le haga un machine learning, le suba archivos, le suba documentos, y está allí presta a que yo le haga preguntas puntuales y específicas. De hecho, ella se podría pronunciar sobre la información que yo tengo aquí en Excel. Yo podría quisiera hiciera auditorías sobre la información que yo tengo aquí, pero eso será otros escenarios y en los cuales de pronto Novasoft podrá integrar en su plataforma en la nube este tipo de IA, donde se le pueda entregar toda la base de conocimiento, o por lo menos todos los manuales que se tienen de Novasoft para la operación del sistema, para que la IA con esa base de conocimiento pueda apoyar en términos del adecuado uso de la herramienta o la adecuada interpretación y análisis de la información que genera la herramienta. Entonces, este sería uno de los desarrollos futuros que debería incorporar Novasoft de un ChatGPT, perdón, un GPT llamado Sisi, sería Sisi GPT, en la cual pues en el navegador yo pueda interactuar con la inteligencia artificial. Bueno, el otro referente, el blockchain, estamos a puertas de ello. Vemos que estamos viviendo una transición, una coyuntura muy similar a las crisis financieras de años anteriores, porque estamos haciendo el cambio de un sistema financiero internacional viejo basado en el sistema SWIFT a un nuevo sistema financiero internacional basado en un banco central de dinero digital, en un nuevo sistema entendiendo el blockchain como una base de datos distribuida, una base de datos en la nube, una base de datos especializada para blindar las operaciones de intercambio. Entonces, ahí vamos a encontrar que el hecho de ya que Novasoft esté en la nube, el hecho de que Novasoft ya esté integrando o esté incorporando a partir de los desarrollos que hemos mostrado esas cosas, cómo se tendrían que llevar a través de esas aplicaciones de IA en la nube, pues estar listo para que el tema de las pasarelas de pago que se trabajan a través de los bancos y otras cosas ya estén integradas desde las aplicaciones como Novasoft. Esa sería la siguiente fase de la transición. Y el tema que estamos trabajando el día de hoy es que cómo hace análisis con los dos insumos que se tienen, las Big Data que están en la nube y con los insumos que hemos trabajado. Listo. El siguiente referente es explicarle la arquitectura del sistema de Novasoft, porque él está en condiciones de conectarse a la base de datos de Novasoft
buscar la información del cliente y sustraer la información y llenar la matriz de la hoja de cálculo que vamos a trabajar ahora. Entonces, para poder la IA ir a buscar esa información a las bases de datos de Novasoft, debe entender su arquitectura. Entonces, la arquitectura tiene tres referentes. Antiguamente, los sistemas de información estaban basados en la gestión de los recursos financieros y todo giraba en torno de ello, es decir, el core, el núcleo central de los sistemas de información era la gestión financiera. Hoy en día eso pasó a una siguiente fase, y lo que decía Daniel ahora, hoy en día se basa en el planeamiento de los recursos de la entidad, pero ese planeamiento de los recursos tiene que estar parametrizado, porque el planeamiento de los recursos no es lo mismo para la empresa A, B o C, es diferente. Por lo tanto, el software debe permitir la parametrización para que el software entienda cuál es el modelo de negocio que tiene la empresa, que es lo que llaman el BPM, la gestión del modelo de operación, para que con base en esa parametrización él sepa cómo hacer el planeamiento de los recursos. Y el otro elemento, que el modelo de negocio tenga las mejores opciones, tenga los mejores elementos en su estructura, de tal forma que las decisiones de inversión, financiación y operación del negocio se hagan con base en la identificación de factores de riesgo. Es decir, que hoy en día el sistema no solamente se establece en tener una arquitectura ERP, sino en una parametrización para que el software opere de acuerdo al modelo de negocio. Hoy en día se están integrando todos los sistemas de gestión que impliquen una adecuada gestión de los riesgos en el software. De hecho, por eso ahora veíamos la necesidad de haber incorporado una certificación ISO 27001 sobre el tema de aseguramiento o de la gestión del riesgo, de tener información en la nube de muchos clientes, de mucha información de pronto confidencial, privado o confidencial o de pronto restringida. Y ahí la importancia que esta gestión de riesgos de la ciberseguridad de la información pues sea una esencialidad. Una vez blindados estos tres elementos de un ERP parametrizado y personalizado y con la gestión del riesgo correspondiente asociados a esa arquitectura, ahora sí veamos las interacciones que se tendrían que dar en el sistema de gestión, que es lo que necesita saber la IA para poder ir a buscar esta información a las bases de datos de Novasoft. Entonces, encontramos que debe existir un módulo CRM que habla de la gestión de relaciones con los clientes. Entonces ya sabe que aquí ya hay una data, una gestión del modelo operativo, que se llama el tema del BIM, y es donde aparecen las diferentes opciones específicas de cartera, facturación y otros procesos. La gestión financiera, como la conocimos en temas de pagos, en temas de apalancamientos, en temas de tesorería. La gestión de la cadena productiva, entonces cómo podemos llegar a la vinculación de contratistas, proveedores y acreedores para el normal desarrollo de la actividad de la entidad dentro de una debida diligencia de los contratos que se puedan suscribir. La gestión de los recursos productivos, entonces saber cómo internamente se usan y se consumen los diferentes recursos en los cuales se ha invertido para el normal desarrollo de las actividades propias del objeto social del negocio, cómo controlar y monitorear esos insumos. Y el tema de la gestión del talento humano, que es el factor preponderante en términos de interactuar en todos estos modos de gestión que aquí se están evidenciando, y de igual manera cómo se retribuye, se paga, se compensa, pero de igual manera cómo se monitorea y se hace seguimiento que su gestión dentro de la operación de todos estos módulos se pueda medir de pronto su gestión, su desempeño o los indicadores claves de desempeño KPI. Entonces, esto se le entrega a la IA. La IA que estamos referenciando se llama GPT para Chief. Esta IA está parametrizada para que trabajen sobre la arquitectura de las hojas de cálculo de Google. Es decir, él hace puente con la base de conocimiento que tiene ChatGPT de OpenAI, pero entonces él hace una interfaz de pronto con Visual Basic de tal manera que lo que se capture en las celdas de la hoja de cálculo se pueda llevar y requerirle formalmente a esa arquitectura CHAP que maneja el GPTP, en este caso GPT for Chips. Bueno, en ese orden de ideas, vamos a mirar entonces el segundo elemento, que es la interfaz de línea de comandos. Esta interfaz de línea de comandos es conocida normalmente como PROMPT, que significa acción inmediata. Es decir, estoy presto y listo para, dígame qué hay que hacer. Antiguamente cuando uno trabajaba de OS, a uno le aparecía la letra A, B, C o D. Es decir, se ubicaba en la numeración de literales
donde están los medios de almacenamiento y se le preguntaba a uno como usuario ese sistema operativo de OS es, bueno, arrancan estoy en un disquete, ¿qué quiere que haga en el disquete? Listo sus contenidos, nuevo archivo, borro archivo, formateo el disco, es decir, había una lista de opciones disponibles de comandos internos y comandos externos sobre los cuales yo podía operar o gestionar la información o los archivos en ese disquete. O si estaba en C, se entendía entonces que estaba en el disco duro, en la partición principal y podía las mismas funcionalidades que pude haber hecho en el disquete. Hoy en día, las dinámicas son mucho más amplias. Ya no es específicamente sobre una unidad física de almacenamiento del computador, sino sobre una base de almacenamiento que está por ahí en un servidor o en muchos servidores en la nube, dependiendo de las temáticas. Hay varios servidores con las diferentes temáticas. Y ahora está diciendo, bueno, de eso que tengo almacenado allí, ¿en qué quiere que le ayude? ¿En qué le puedo ser útil? De lo que está allí almacenado, ¿qué necesita consultar? ¿Qué necesita revisar? ¿Qué quiere que le contextualice? ¿Qué quiere que le adapte? ¿Qué prompt PT que se trabajaría es el chat? Yo escribir. Entonces se entiende que ese prompt es la línea de interacción del usuario con la máquina a través del cual se unan acciones o comandos con base en instrucciones y conforme a una sintaxis para interpretar el mandato, las órdenes impartidas, y por tanto se requiere una estructura para facilitar la asertividad de la comunicación en aras de lograr los resultados deseados. Existen interacciones de usuarios de diferentes formas. Está el formato prompt clip, que es interfaz de línea de comandos, que es el que hace el chat que estamos viendo, pero también existe uno que se llama el GUI, que es interfaz gráfica de usuario, que fue el que vimos ahora de Sisi. ¿Por qué Sisi? Porque Sisi, cuando yo esté trabajando en una navegación, Sisi automáticamente se me aparece en modo gráfico y me dice, vea, le tengo el resumen, vea, le tengo el análisis, vea, le tengo estas opciones para, pregúnteme sobre estas opciones que yo le puedo dar respuestas sobre eso porque ya hice la tarea, ya mire, ya revisé y le puedo ofrecer este tipo de análisis de lo que ya está allí. Bueno, o está el tema NUI, Natural User Interface o interfaz natural de usuario, que es cuando interactuamos con la IA, pero lo hacemos a través de cascos, a través de lentes, a través de guantes o a través de sensores en el cuerpo, donde la IA los lee, los interpreta y con base en eso pues tendrá unas funcionalidades o tendrá unos mandatos de que cuando lea este tipo de pulsaciones en las diferentes partes del cuerpo, él deberá proceder de cierta manera. Entonces, no solamente es escribiendo en un chat GTP, lo hemos visto, puedo subir libros, puedo grabarle un audio, puedo pasarle o preguntarle sobre el audio que le subí. ¿Cómo se hace? Tiene que hacer entonces la estructuración de esa interfaz del prompt a través del chat. Entonces se llama la estructura del prompt. En el párrafo que se escribe, entonces aparece el primero. No es necesario, pero en el evento que se requiera habrá que hacerlo. Yo podría decirle, bueno, actúe como un gerente, actúe como una secretaria, actúe como un asistente, actúe como un profesor, actúe como una mujer, actúe como un cantante. Yo le puedo decir a la IA que asuma un rol. Si yo no se lo digo, entonces él asume el rol de asistente, me va a asistir, me va a apoyar, me va a dar insumos, como si fuera mi secretaria, en lo que yo le pida y en lo que yo le solicite. Si yo no le doy el rol, pues él asume ese rol, pero a veces se requiere yo decirle actúe como, por decir algo, actúe como un auditor, entonces ya sabe que tiene que cumplir con los estándares internacionales de auditoría y aseguramiento, ya lo tiene, yo le entrego la base de conocimiento, y entonces ahora sí él empieza a interactuar conmigo. Bueno, yo para poder auditar necesito tener dos elementos de referencia, es decir, la información en la cual me entregan para revisar y en la cual yo voy a la misma fuente y hago el mismo análisis y comparo si lo que me entregaron versus la misma fuente se llegan a las mismas conclusiones. Entonces, ahí les podría estar dando un rol de auditor. O le digo, póngase en un rol de tributarista. Necesitamos hacer la revisión de este anexo fiscal de acuerdo a esta base de conocimiento de compras o ventas que se hayan iniciado y sobre estos gravámenes. Entonces él verifica si el informe al alce fiscal corresponde a la información que le estoy dando para que compare de lo que yo hice o lo que la insumos que me entregaron versus lo que ella pudiera inferir
a ver si coincide, concuerda conmigo, si establece diferencia, me diga por qué y yo entienda si se equivocó la IA o si se equivocó la persona que hizo el anexo fiscal. Luego viene el tema de la acción, es decir, yo voy a utilizar los verbos infinitivos. Ahora mencionábamos el tema de los conceptos y uno de los elementos esenciales de la conceptualización es hacer las tipologías y las cladísticas de los conceptos y en este caso particular de las expresiones verbales, específicamente los verbos infinitivos, ar, ir. Entonces, aquí es importante usar esa taxonomía de George Bloom, que fue el que hizo el ejercicio de establecer cuándo una expresión verbal tiene el alcance de un propósito, tiene el alcance de un objetivo general, cuándo tiene el alcance de un objetivo específico, cuándo tiene el alcance de una función, cuándo tiene el alcance de un procedimiento o cuándo esa expresión verbal tiene el alcance de una de las actividades de un proceso. Si miramos el tema de los alcances, sabemos que el mínimo alcance sería el de esa actividad o la tarea, es decir, el del proceso. Por decir algo, la palabra escuchar o la palabra leer o la palabra escribir tiene un alcance muy bajo. Pero ya cuando empiezo a contextualizarlo con otros elementos, yo podría ampliar el alcance. Lo otro, si yo necesito es que la IA en esa acción lo que me responda sea en función de un procedimiento, entonces yo utilizo expresiones verbales que se puedan conjugar con la conjugación miento. Miento significa medios para conseguir fines. Entonces, si yo le digo, hágame un procedimiento de tal cosa y la palabra que usé de la acción no era una palabra que tuviera ese contexto, por decir algo, no existe escrituramiento, no existe lecturamiento, no, eso no existe. Y yo le digo, hagamos el procedimiento de una lectura. Mm, No me estoy comunicando asertivamente y él me va a decir cualquier barbaridad, se le va a ocurrir cualquier cosa y lo que me diga, pues ni ella me entendió ni yo entendí lo que me está diciendo porque estamos ahí como pifiados, hablando de cosas que no son. Entonces tengo que tener claridad los alcances de las expresiones verbales. Por ejemplo, si yo quiero que me enuncie un modelo funcional, entonces yo le digo, necesito un modelo funcional de una lectura. Resulta que leer no es una función, no existe la lecturación. De pronto podría existir la lesión, pero es diferente a leer, es otra cosa. Es lesionar, es adoctrinar, es diferente. O la palabra escuchar, no existe escuchación. Entonces, utilizar la palabra escuchar, la IA no entendería de qué estoy hablando, porque me confundo en utilizar una expresión verbal infinitiva que no corresponde. O cuando yo le digo, listo, vamos a hacer un procedimiento de control. Y resulta que control no existe el controlamiento. O que yo le diga, no, vamos a hacer un modelo funcional de control. No existe la controlación. Entonces, el mal uso de las expresiones verbales confunden a la IA y la IA finalmente termina haciendo cualquier barbaridad y uno dice, esa IA está pifiada. No, yo soy el que me estoy comunicando de manera desasertiva con la IA y por lo tanto la IA pues sale del paso diciéndome cualquier barbaridad, pero la idea es poderme comunicar asertivamente, poderme comunicar y tener un buen manejo del léxico y de ahí la importancia de los libros escritos en términos de fundamentos y de conceptos. El otro es el primer contexto, que es establecer temas o fuentes de referencia, que era cuando mencionábamos el hecho de que yo subo los archivos en PDF de los 3 libros que mencionamos para el ejercicio del día de hoy. Yo le subo esos 3 libros a la IA entonces ya tiene una fuente de referencia, la IA ya sabe de qué le vamos a hablar, la IA ya está presta a hablarme y decirme cualquier cosa de lo que está escrito en los libros, porque yo más me demoré en subir el archivo que la IA en leerlas, hacer sus análisis, hacer sus algoritmos y entender y comprender lo que allí estaba dicho o lo que allí está escrito. El siguiente aspecto es el formato de salida del resultado. Cuando yo tengo unas IAs gratis, normalmente el resultado me sale en la misma pantalla, pero cuando yo tengo IAs pagas, yo le puedo decir, hágame un archivo PDF. Yo le puedo decir, mándemele ese archivo de PDF a este correo electrónico y me lo puede mandar al correo electrónico. Pero si yo no tengo una IA paga, pues este formato de resultados será simplemente la literatura que responde el chat después de que le haga la pregunta o el prompt correspondiente. Luego viene el contexto 3, que es el estilo, el enfoque y la respuesta. Y es que yo puedo orientar y direccionar específicamente qué es lo que quiero que me responda de lo que le estoy preguntando.
Si yo no leo esa orientación y direccionamiento, él podría darme muchas vertientes, muchas propuestas, muchas alternativas, muchos enfoques, y con base en eso, pues yo decidir cuál de los tres o dos o tres que él me generó, cuál es el que yo esperaba o el que yo necesitaba, con el cual yo me identifico. El otro contexto es la audiencia a la que va dirigida la respuesta. Esto es muy importante. Si yo voy a decirle, vea, yo necesito que me haga la lista para el procedimiento de un mantenimiento, entonces iba orientado para un operador o va orientado para un jefe de calidad, o si va orientado para el jefe del área, pues muy probablemente él cambiaría el lenguaje, él cambiaría el contexto, él cambiaría de que le explica con más lujo de detalles o menos lujo de detalles, y lo utiliza con un lenguaje coloquial, un lenguaje técnico. Es decir, eso cambia la forma como la IA me puede responder si yo le enuncio en el prompt hacia quién va dirigida la respuesta que me vaya a dar. Otro contexto son otras consideraciones a tener en cuenta. Aquí hablamos el tema de la temperatura. Yo decirle, venga, necesito una temperatura de 0, o necesito que sea lo más objetivo posible, o yo necesito que le quite el contexto alegórico, que vamos a ver ahora, que tocó colocarle, porque él decía, vamos, tú puedes, él me hacía porras para que esa gestión financiera, esos indicadores se puedan mejorar en el siguiente periodo. No, no, yo necesito que quite esa subjetividad, esa emotividad, y le digo, no, hágalo sin ese contexto subjetivo. También podría decirle a la IA que si para poder atender el requerimiento que le estoy haciendo, tiene alguna inquietud, tiene alguna duda, que tiene algún vacío, si necesita un referente adicional, si de pronto no tiene los insumos suficientes para darme una respuesta asertiva, yo le digo, hazme preguntas para precisar el alcance. O le digo, hazme preguntas para aclarar o dimensionar lo que se te está preguntando. Yo se lo tengo que decir. Y si él con lo que tiene me puede responder, me dice, no hay problema. Pero si él ve que de pronto hay algo en los cuales genera una duda, una dificultad, o tiene restricciones e invitaciones importantes para darme la respuesta, entonces yo le doy la confianza para que pregunte antes de responder. Y muy probablemente va a salir un número importante de preguntas que me van a ayudar a entender que el Machine Learning es suficiente, o si la pregunta está planteada de tal manera que se aleja del Machine Learning que le he dado, y entonces intento como aclarar y precisar el tema. Y allí pues se termina el enfoque de la estructura del prompt, el cierre. Es decir, le doy enter. Bueno, aquí hay un ejemplo de los prompts que utilizamos para hacer el análisis financiero. Entonces, el prompt normalmente tiene estos tres. Las tareas, que es la primera línea. ¿Cuál es la tarea? La segunda línea, el destino. Entonces, aquí está la segunda línea, que es el destino. Luego viene la longitud. Entonces, aquí es cuando determino el alcance y la forma como se va a desarrollar la estructura. Entonces, una vez le digo, vea, mi tarea es que necesito que haga el análisis financiero para un activo corriente menos un pasivo corriente que fue igual a 1.35, unos numeritos allí. Entonces, ¿qué recomendaciones de gestión financiera para ese capital de trabajo sin textos alegóricos? Que cuando yo le cambio la temperatura y le digo, hágamelo en 40 palabras. Esa es la forma como se estructuraron de manera dinámica todas las preguntas y todos los prompts a la IA para que me dieran cómo es que es. Bueno, vamos entonces a la tercera fase del espacio de hoy, que hace referencia específica entonces al taller de Cell con funciones IA. ¿Qué vamos a encontrar allá? Una Big Data del balance de prueba durante los 12 meses del año. Vamos a encontrar la analítica de datos agrupando la información de forma homogénea. Vamos a encontrar los ajustes a la data determinando las variables financieras sujetas de análisis. Vamos a encontrar un tablero de control. Vamos a establecer una cronología, unos tipos de aportes societarios. Vamos a hacer el informe del análisis financiero y vamos a hacer un cuadro de mando con GPT for Chip and Doc, o sea, para documentos y hojas de cálculo. Y este es el enlace para entrar a la herramienta. Bueno, vamos a ver entonces el ejercicio y, y al final pasamos a la sesión de preguntas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que hemos entrado a Google Drive. En ese Google Drive tenemos un archivo. Ojo, ojo, si este archivo está en formato de Excel, no me va a aparecer esta opción, extensiones. El archivo tiene que estar en formato de hoja de cálculo
de Google Sheet. Si el archivo está en formato de Google Sheet, la opción extensiones aparece. Cuando aparece la opción complementos, yo le digo que voy a descargar un complemento. Él me va a sugerir un número importante de complementos. Yo simplemente le voy a decir que voy a hacer GPT, un GPT, y específicamente este segundo, GPT para hojas de cálculo. Entonces me aparecieron todas estas opciones. Entonces la pregunta es, ¿con cuál lo voy a trabajar? Entonces, este Doc GPT, este no fue el que utilicé. Yo utilicé fue este acá, se llama GPT for Chip. Entonces, simplemente le doy clic y él automáticamente me hace la instalación. Él aquí ya me dice que esta aplicación o este componente o esta extensión ya fue instalada. Bueno, después de haber instalado la extensión, él normalmente me da dos opciones. Una vez que las active las funciones GPT para esta hoja de cálculo o simplemente que me abra el panel de monitoreo. En el panel de monitoreo voy a encontrar varias cosas. Como este tipo de herramientas son pagas, trabajé con la mejor opción paga desde Google Sheet. Por ejemplo, aquí pagué $30, ahora me quedan solamente $28.27 de uso. Las ventajas que tiene este pago, que se asimila, eran $29. Entonces, es que me da la posibilidad que yo lo pueda consumir, los tokens que estoy pagando, los pueda consumir en un año. Por ejemplo, aquí ya he consumido, me faltan 317 días, o sea que ya he consumido más o menos unos 43 días. Por lo tanto, lo que compré en junio 21 del 2024, estos tokens expiran en junio 21 del 2025 y solamente pagué $29. Entonces, lo compro, lo pago, lo activo una vez al año y con eso puedo trabajar y eso me van a sobrar tokens, todo lo que se imaginen. ¿Qué es un token? Son cada uno de los usos que tenga la aplicación, las funciones de la inteligencia artificial en esta hoja de cálculo. Bueno, aquí pues están todos los elementos y los insumos que ustedes podrán mirar, leer, analizar, entre ellos pues las diferentes funciones que se trabajan en esta herramienta de GPT para este análisis financiero y demás. Y aquí pues la tengo activa. Muy bien, ustedes ya saben cuál trabajar específicamente, cuál instalar y cuál pagar. Aquí tenemos entonces la información que yo podría decirle inclusive aquí a la IA, tráigame la información allá en esa base de datos y le doy todos los parámetros para que vaya a la base de datos de Novasoft y me traiga la información en esta primera matriz. Yo le digo, tráigame GPT, tráigame la información de allá, lo concerniente a la información del mes de enero. Entonces aquí ya tengo Machine Learning, una referenciación donde digo, aquí está la información que se necesita para el análisis financiero de acuerdo a los meses y este mes corresponde al mes de enero. Entonces ahí tengo toda la base de datos, donde está lo que me mostraba ahora Daniel, los activos, el pasivo, aquí arranca el pasivo, todos los importes del balance de prueba para las diferentes categorías o elementos que llama el estándar internacional, luego sigue el patrimonio, luego siguen los ingresos y luego pasamos a los gastos. Miremos qué más se trajo de la herramienta y los costos de venta. Esto que se trae para cada uno de los meses, voy a movilizarlo aquí para que se tenga la referenciación. Eh, y ahora, ¿cómo inmoviliza esto? Veamos. Bueno. Démoslo así. Ah, sí, aquí está inmovilizar. Inmovilizar la fila 1. Entonces, como vemos, la información del mes de enero llega por lo menos hasta la fila donde terminan los costos, que es la fila 464. Pero cuando pasamos al mes de febrero, nos damos cuenta que él empieza a incorporar unas filas adicionales, es decir, la información entre mes y mes no es simétrica, que es lo que normalmente uno haría para hacer la tabulación de la información para los análisis financieros. Si pasamos al mes de marzo,
encontramos que la información también es diferente, es decir, se han incorporado unas magnitudes contables más adicionales. Luego pasamos a abril y aparecen otras más y así sucesivamente sigue ocurriendo con todos los meses del año. La información entre mes y mes no es simétrica, pero sí tengo por lo menos una columna diferenciando que hasta aquí llega el balance de prueba del mes de enero, donde tengo el saldo anterior, el saldo débito crédito, el código de cuenta. Cuando se trabaja con PUC, debes empezar a trabajar con taxonomías, es otro de los cambios importantes que se tienen que hacer en aplicaciones como NovaSoft. El saldo que se tiene para hacer el análisis de la información del mes de enero, balance de prueba del mes de febrero, y así sucesivamente los balances de pruebas de todos los meses del año hasta llegar al mes de diciembre. Esto es lo que se llama la Big Data. Si fuera a hacer otro tipo de análisis financieros diferentes al que voy a mencionar hoy, pues yo podría querer incorporar la información de los 60 meses de los 5 años. Y sería excelente, sería ideal para hacer otro tipo de análisis en términos de desviaciones. Y aquí ya termina con la información del mes de diciembre. Como la información, como vimos aquí, no está normalizada en términos de que no es simétrica entre mes y mes, pues yo sí tengo que organizar la información de esa manera. Entonces, ¿qué le voy a decir? Aquí le estoy diciendo que el Machine Learning que he utilizado para los meses de enero, febrero, marzo y demás, que tengo aquí, voy a utilizar funciones de la hoja de cálculo, funciones diferentes a buscar B, buscar H, sino que son funciones que se utilizan para hacer analítica de datos. Esta es información, yo le estoy diciendo, vea, váyase a la Big Data y búsqueme. Entonces aquí tabulé dos referentes, dos PRON. Estos dos PRON me está diciendo que me diga cuáles las cuentas al tercer nivel, 1 activo, 11 disponible, 1105 caja. Entonces que me traiga, yo primero le di este PRON, estos dos, y aquí le estoy diciendo que me traiga la información que corresponde a caja en el saldo anterior, en el mes de enero, en el mes de febrero, y así traigo todos los saldos para toda la. Entonces ahí hice un siguiente análisis. Entonces aquí tengo información por lo menos a 4 dígitos, 3 niveles. Entonces es la primera fase que hago después de la Big Data, ese mar de información, organizar, normalizar y hacer el análisis para la vigencia, en este caso la vigencia 2024. Luego va a pasar a hacer los ajustes que mencionamos para la importancia de hacer ajustes. Entonces aquí le estoy diciendo, por ejemplo, que en el mes de enero voy a hacer otra analítica de datos, pero lo voy a ajustar. Es decir, yo ya no voy a trabajar aquí con cuentas, sino que voy a trabajar con variables. Entonces aquí mis variables son variables con las cuales necesito hacer los cálculos. Para mis análisis financieros, mis variables son el activo, la porción corriente y no corriente, el tema de todos los tipos de cuentas por cobrar, todos los inventarios, todos los activos fijos, todos los pasivos, la porción corriente y no corriente, específicamente obligaciones financieras, los importes de amortización de deuda, el tema de proveedores, el patrimonio, las revalorizaciones, dividendos cancelados, ingresos no operacionales, los gastos, la porción no operacional de ventas y financiero, los costos, gastos de depreciación, gastos de amortización, la utilidad bruta, la utilidad operacional, la utilidad neta. Es decir, he tabulado 25 variables de análisis de la gestión financiera. Y he hecho el mismo ejercicio aquí del Machine Learning de los periodos de tiempo que voy a estar ajustando, y aquí ya tengo el saldo ajustado de enero. El Machine Learning de febrero, hago ajustes, el saldo ajustado a febrero, y así sucesivamente los análisis, los ajustes y reclasificaciones para cada uno de los meses durante todo el año, pero ya no al nivel 3 que vimos del plan de cuentas, y yo ya a nivel específico de las 25 variables que necesito para hacer el análisis financiero. Bueno, luego voy a un tablero de control. En el tablero de control le voy a decir que tengo un panel de indicadores, donde me dice que están los indicadores de liquidez, en las cuales está el capital de trabajo, la razón corriente, la prueba ácida, la rotación de cuentas por cobrar, la rotación del activo total. Yo subo aquí para tener mayor visibilidad.
la rotación del activo fijo, la rotación sobre los inventarios, la de cartera, la de inventarios, la rotación de cuentas por cobrar, la de cuentas por pagar. Aquí encuentro los índices de endeudamiento, entonces tengo el índice de endeudamiento, propiedades de los socios, relación deuda-patrimonio, relación deuda a largo plazo a patrimonio, luego los índices de rentabilidad, entonces tengo el índice natural de utilidad, el índice de utilidad de operación, el índice de utilidad por acción, el rendimiento del activo total, el rendimiento del activo fijo, el rendimiento del patrimonio, la rentabilidad del capital de trabajo, la fórmula de Dupont, los dividendos por acción, y luego paso a la última categoría, que son los índices de cobertura, en los cuales entonces tengo la cobertura por intereses, el cubrimiento financiero y la posición defensiva. En el Machine Learning que estoy haciendo del tablero de control, le voy a decir que estos indicadores se construyen de la siguiente manera. Aquí ya le estoy dando el Machine Learning donde dice de qué se trata. ¿Cuál es el cálculo matemático con base en el ajuste de datos donde coloqué las 25 variables? Bueno, luego le estoy diciendo las interpretaciones. Este indicador de capital de trabajo, según mi sesgo, según la doctrina que le estoy dando, entienda que el capital de trabajo es la medición y le explico qué es lo que está midiendo este indicador de liquidez. Y así explico cada uno de los indicadores que miden, qué pretenden, qué se busca, qué se quiere, qué se necesita, para qué es útil, para qué me sirve. Y luego vienen ya los análisis específicos cuando hago la aplicación del modelo matemático. Entonces hice el cálculo para todos los meses, para todos los indicadores, de acuerdo al modelo matemático, desde enero hasta diciembre. Después de que ya tengo este otro Machine Learning, paso al siguiente y le digo, bueno, el Machine Learning, aquí ya empiezo a utilizar GPT diciéndole, hágame una tabla GPT con este prompt que está en B1. ¿Y el prompt qué me dice? Elabore una tabla enumerando y listando los meses del año, pero hágamelo en español. Entonces aquí me está diciendo esto. Yo luego le estoy complementando la tabla que ella me hizo, la ella me hizo, donde estoy diciendo que los saldos que corresponden al mes de enero están en 4. Después voy a usar ese 4. Ese 4 es aquí en ajuste de data, está en la columna 4. Aquí está aquí. 1, 2, 3, 4. Y así sucesivamente voy sumando la que sigue. ¿Dónde está la de febrero, la de marzo? Y así sucesivamente para cada uno de los meses del año. Luego le digo otro prompt. Entonces le digo, señor GPT, table en C1. ¿Y qué me dice el prompt? Hagámoslo aquí ampliado. Hagámoslo aquí distribuido. A ver. Elabore una tabla enumerando y listando los tipos de títulos valores para aportes de capital. Se me sacó la lista que dice que son acciones. Yo simplemente le escribí aquí GPT Table C1 y él automáticamente me colocó este título y me colocó esta numeración y me colocó estas opciones: acciones, bonos, obligaciones, pagarés, certificados de depósito, letras de cambio, cheques, facturas, warrants y cédulas hipotecarias. Luego me fui a otro Machine Learning y le digo, bueno, ayúdeme con esto. Yo necesito establecer una tabla enumerando y listando los intervalos de medida para expresar los importes en los estados financieros. Entonces me coloco este título, la descripción, y aquí yo pedí que me hiciera también el tema de los divisores. Entonces aquí me dice, esa es la expresión elevado en esta expresión, 3, 9, 12 y 15. Luego voy al PRON, y como miramos el tema de los principios, me decía, bueno, en el PRON yo tengo que tener la posibilidad de decir si hubo un cambio en la entidad. La acción de lectura, entonces le voy a decir cuáles son las recomendaciones de gestión financiera y necesito que me lo haga aquí en 50 palabras. Necesito que los estados financieros, entonces aquí le hice una listica donde decía que lo hiciera expresión en miles, entonces me lo va a dividir en 1000 las cifras. Le voy a referenciar dos variables adicionales, el de IVA y el de renta, IVA al 19% y renta al 35%. Aquí las participaciones digo que las voy a trabajar en acciones y le digo que para este caso particular la empresa tiene 308 acciones, 308.000 acciones. Y aquí le estoy diciendo específicamente, por lo menos para el tablero de control, qué mes quiero analizar. Entonces digámosle que analicemos, por ejemplo, abril. Bueno, ya está en abril, pongámosle marzo.
del año 2024. Entonces, con todo lo que ya le di, ya le puedo preguntar a la IA y la IA se encadena. Entonces, ¿qué tengo aquí? Un informe. El informe dice empresa demostramos SAS, que fue referencial Machine Learning del PRON. Aquí estoy diciéndole el tema del NIT. Aquí estoy diciendo análisis de indicadores financieros expresados por importes expresados en miles. Aquí le puedo quitar la palabra expresados porque quedó redundante. Importes, indicadores financieros, importes expresados en miles, muy bien. Con corte a marzo, aquí le estoy preguntando, cuando le dije de qué meses que voy a hacer el análisis particular, el mes de marzo del año 2024, que lo traje del PRON. Aquí en el formato de informe tengo lo siguiente. Yo he referenciado cada uno de los indicadores. He referenciado los resultados que se hicieron en el tablero de control de cada uno de los indicadores. Aquí tengo los 24 más o menos indicadores que se tienen diferentes. Donde no solamente lo tengo enunciado y tengo su modelo matemático, sino que también tengo su resultado. Listo. Aquí se tiene. Y en la parte central, tengo dos columnas, que es el prompt de inteligencia artificial, pues no específicamente para ChatGPT, sino para GPT, en las cuales estoy diciendo la estructuración de lo que necesito. La tarea, la destinación y la longitud está en 40, la cambié a 50 palabras. Esto es referenciado. Ahora lo que le digo aquí a GPT es que haga este prompt, el que está anunciado desde D9 hasta E11. Entonces, cuando le doy Enter, él me dijo lo siguiente. Recomendamos optimizar el ciclo de conversión de efectivo, reducir inventarios innecesarios, negociar mejores plazos con proveedores y acelerar la cobranza de cuentas por cobrar, mantener un control riguroso de gastos operativos y evaluar opciones de financiamiento a corto plazo para mejorar la liquidez y eficiencia del capital de trabajo. La idea es que estas dos columnas que tengo aquí, pues estén ocultas, porque esto simplemente lo traje para efectos didácticos, de mostrar cómo era que se le estructuraba el prompt para preguntarle a la IA. Entonces aquí en el formato del informe, que es el que se tiene y finalmente se construye, pues aquí se le pregunta. Entonces aquí estoy copiando la función de GPT que estaba para esto y la estoy colocando para este otro. Él automáticamente de manera simétrica lo hace para el siguiente indicador. Y en este me está diciendo, para mejorar la razón corriente de 1.16, considero aumentar el activo corriente mediante la optimización de inventarios y cuentas por cobrar, reduzca el pasivo corriente, renegociando plazos de pago con proveedores, mantenga un control riguroso del flujo de caja para asegurar la liquidez y estabilidad financiera. Entonces, mire, aquí la IA me está haciendo todo el análisis financiero para todos los indicadores y muy probablemente esta matriz tenga todos los indicadores que normalmente se conocen, ¿no es cierto? Pero la idea es que todos estos indicadores para un gestor financiero, para una gerencia, pues se desbordaría en lo que sería intentar mantenerlos todos bien. Ahí lo que normalmente se recomienda es escoger de aquí 3 o 4 indicadores, que es lo que normalmente dice el decreto del año 2020, que decía, ojo, para poder establecer si la entidad, después de la crisis de la pandemia, garantiza con el principio de ente en marcha, entonces el decreto dice qué tipo de indicadores se tienen que trabajar para que se incorporen la rendición de cuentas, que es de ley, que se tiene que hacer, que tiene que formar parte de la nota de los estados financieros, donde se incorporen, y de aquí se podría sacar, si es el caso, de cada una de las empresas según el sector de la economía, y que simplemente referenciarlo como estamos viendo con el uso del GPT, de esta IA de Google, para que lo puedan trabajar según sea el caso. Por decir algo, si es una empresa de servicios, será más importante y más relevante el tema de solvencia y liquidez. Si es una empresa de industria, será más relevante el tema de la cartera, la facturación y los inventarios. Si es una empresa de una industria, entonces será muy importante el tema de la recuperación de las inversiones en ese proceso operativo, y si hay oportunidades de negocios para que esas inversiones se puedan recuperar en el término del tiempo, y en términos de estructurar y manejar y apalancar de manera conveniente y adecuada la estructura patrimonial de la organización. Es decir, las necesidades de lectura son otras.
todo depende del sector de la economía en la cual yo pueda leer y entender el ente en marcha eh, de mi negocio según todo este mar de indicadores y lo que dice el decreto específico sobre el tema de ente en marcha. Y que esta formar parte de la estructura de la nota de los estados financieros. Entonces, con esta herramienta tengo todos los indicadores, de pronto voy a hacer énfasis en mi empresa, mi organización, específicamente sobre cuál estoy trabajando, sobre cuál necesito revisar, entender y mejorar de acuerdo a lo que me diga la IA. Si de pronto esas 50 palabras son insuficientes, yo puedo ir al PRON y cambiarlo aquí. Yo en el PRON le dije que eran 50, puedo ponerle 60, le puedo tener 60 sin ningún problema y él lo hace. Entre más palabras le pida, pues más se va a demorar porque más ideas tiene que tener presente para hacer la estructuración de la respuesta que se le plantee. Entonces yo aquí voy navegando PRON por PRON y le voy preguntando y él me va contestando. Bueno, terminemos aquí, ya nos faltan sino unos poquitos para que la herramienta les quede cargada con los PRON y la respuesta de los PRON que se establezca. Mire, por ejemplo, este tipo de respuestas que me da la IA que es bien interesante. Me la da con lista de opciones. Aquí estoy mirando el rendimiento del activo fijo, que es la proporción entre utilidad neta y activos fijos, que me dio 0.0001. Entonces dice recomendaciones. Revisar y optimizar el uso de los activos fijos, implementar mantenimientos preventivos para prolongar la vida útil, evaluar la venta o reemplazo de activos subutilizados, unidades generales de efectivos y problemas de cemento de operación descontinuados. Mejorar la eficiencia operativa, invertir en tecnología que aumente la productividad, monitorear y ajustar regularmente el rendimiento. Interesante, que le saco una lista de opciones. Vamos para el siguiente indicador. Hay unos que ya estaban cargados. Listo, de rentabilidad del patrimonio, ahora vamos el del capital. Ya había hecho esta tarea aquí. Esta otra dividendos por acción, que era por eso que nos preguntaba qué tipo de participación societaria que tenía. Era acciones, 308.000 acciones. Y aquí ya están estos otros indicadores. Aquí me faltaría este análisis del de posición defensiva. Y con eso terminaríamos. Bueno, después de tener ya el informe con la lectura de todos los indicadores, voy a pasar al tablero de control, al cuadro de mando, perdón. Entonces, en el cuadro de mando yo tengo que me analice el capital de trabajo, que es activo corriente menos pasivo corriente. Aquí están las recomendaciones que vimos en el informe. Aquí me hace la tabla de datos mensuales que se tuvieron en cuenta para hacer el análisis. Aquí me hace el histograma de la vigencia, de cómo se comportó mes a mes el rubro. Y aquí el propósito dice, medición de la cantidad de capital de trabajo para atender las obligaciones derivadas de las fuentes de financiación clasificadas como pasivos circulantes, cuentas por pagar a proveedores y acreedores, a partir de la realización de recursos clasificados como medios de pago disponibles, efectivos equivalentes y inversiones en otros activos circulantes como cuentas por cobrar e inventarios. Pero si quisiéramos mirar otro, por ejemplo, la prueba ácida, entonces él automáticamente me cambia la interpretación, pues específicamente para prueba ácida y que obedece este modelo matemático, los valores o las cifras asociadas a ese criterio y el comportamiento del histograma de esa partida y la interpretación que se tiene de ese indicador. Gerson, la idea es seguir trayendo estas capacitaciones y que pues sean de valor para ustedes, para que estén muy pendientes de las convocatorias que realizamos a través de nuestras redes sociales y canales digitales oficiales. Y también no olviden al final responder la encuesta de satisfacción para obtener su retroalimentación y tener en cuenta esos comentarios para próximos eventos. Muchas gracias a todos. Que tengan un feliz día. Muchas gracias.